Hola niños, la abeja literaria nos va a acompañar a revisar la última asignatura, lenguaje y comunicación. En las semanas del 17 al 27 de marzo realizamos las páginas del texto de estudio. Leímos La pequeña Masai. Recordemos que ella era una niña muy buena porque ayudaba a los animalitos. Había un cazador que se los quería llevar y ella les avisaba y así pudo rescatarlos a todos. Luego realizamos la página 21, donde había un niño que le mentía a sus papás. Ese niño les decía, sí papá, me voy a bañar. Y era mentira, chiquillos. Se metía al baño, abría la ducha, pero no se metía adentro. Y le creció un árbol en la cabeza por cochino y mentiroso. Además, luego de haber realizado las páginas de estudio que habíamos mencionado, también leímos un cuento que era muy hermoso. Era de una pequeña y su mamá. A esta niña la molestaban porque su mamá era gordita, pero ella miraba a su mamá y sabía que era la mujer más hermosa del mundo, porque su mamá la protegía, jugaban juntas, andaban de la mano, así que en el corazón ella sabía que su mamá era la mejor. Acuérdense que aquí había que realizar un dibujo. Yo dibujo más o menos, pero lo hice. Acá está la mamá con la niña y mucho amor. Resolvimos las páginas 42 en el cuaderno, que se trataba de una noticia. Y luego, desde el lunes 30 de marzo, comenzamos a leer nuestro texto domiciliario La bruja bella y el solitario. La bruja bella que tenía un cabello morado y alocado. La primera página, ustedes debían leerla con mucha atención y responder ¿dónde ocurre la historia? Esta historia ocurría en Santiago de Chile. Luego nos saltábamos a la página 10 y teníamos que escribir qué maldades había hecho la bruja. Era una bruja muy malvada. Un día llenó el Mapocho con ranas azules, hizo caer una lluvia de tinta china en toda la ciudad. Era una bruja loca. También leímos la página 12. Donde tenían que responder cómo terminó la maldad que hizo la bruja con la campana. La bruja se robó la campana y ningún niño tuvo clases. En la semana del 6 de abril al 10 de abril leímos las siguientes páginas. El capítulo 2, donde teníamos que responder cuál era el problema que tenía la bruja. El problema de la bruja es que era muy limpia y ordenada, y si había polvo o algún desorden, ella no podía pensar en nada. En la página 15 teníamos que responder cómo era el castillo. Era muy alto, tenía grandes habitaciones y cortinas, tenía muebles de madera oscura, jarrones de cristal, y todo estaba quieto y silencioso. El capítulo 3 era un poquito más largo. Teníamos que responder cómo era el solitario. El solitario siempre andaba solo y era muy tímido y frágil. Tenía pelo castaño y era muy bajito. ¿Y qué no sabía hacer el solitario? Él no sabía andar afuera de su casa ni de su barrio. No sabía manejar ni cambiar las ampolletas. No sabía hacer muchas cosas. En la página 18 debíamos responder ¿con quién vivía el solitario? Él solo vivía con su paloma llamada Cent y solo se atrevía a salir al almacén de la Toyita. ¿Qué compraba siempre? Él siempre compraba una marraqueta calientita, 2 hojas de lechuga y una tajada de mortadela. En la página 19 debíamos responder ¿cómo era psicológicamente el solitario? Él era algo triste y retraído. Luego, en la semana del 27 de abril al 1 de mayo, seguimos leyendo el texto. En el capítulo 4 debíamos responder
¿Cuál era la fortaleza del solitario? El solitario escribía libros y lo hacía muy bien. Y cuando él escribía los libros, se comía un sándwich de mortadela con lechuga. En la semana del 6 al 12 de mayo leímos el capítulo 5. ¿Qué estaba haciendo la bruja cuando la vio el solitario? La bruja estaba peinando su melena con aire distraído. El solitario la vio y pensó que era la mujer más hermosa del mundo. ¿Y cómo estaba el solitario cuando la vio? Bueno, el solitario estaba temblando porque era muy tímido. En la página 26 respondimos cómo era el solitario y si entró o no al castillo. Pero sabíamos que el solitario no entró porque era muy tímido. Luego en la 27 respondimos, ¿dónde estaba el castillo de la bruja? El castillo de la bruja estaba en la calle Gorbea con Avenida España, chiquillos, aquí en Santiago. Pueden ir a verlo. Lo mismo hicimos con las siguientes fechas. Leímos el capítulo 6, donde respondimos, ¿qué soñó el solitario? Él soñó que se subía a la torrentel, lanzaba una cuerda y desde esa cuerda llegaba hasta el techo del castillo de la bruja. En la página 30 respondimos, ¿qué estaba pensando el solitario? Obviamente, pensaba en la hermosa bruja. Luego, ¿quién dejó un papelito en la puerta del solitario? Un día el solitario estaba en su casa y los señores recogedores de la basura dejaron un papelito. Y le dio una gran idea. La idea era que se le ocurrió mandarle cartas anónimas a la bruja. En el capítulo 7 respondimos, ¿cómo eran las cartas que escribía el solitario? Eran cartas de puro amor. Luego respondimos que hacía Send. Send era una paloma mensajera que llevaba los mensajes hacia la puerta de la bruja. Ella llegaba al castillo y dejaba los mensajes en la puerta y los empujaba con su patita para que entraran al castillo. En el capítulo 8 respondimos, ¿qué decía la bruja al recibir los papeles? Ella los miraba y decía, ni siquiera son cartas, son solo anónimos. Estaba súper enojada. Uno de los anónimos que llegó decía, te amo. Luego respondimos, ¿cómo se puso la bruja con la llegada de tantos anónimos? Ella, como le gustaba tener su castillo ordenado, se puso muy intranquila y de muy mal genio. Ahora, lo único que pasaba haciendo era arrugando papeles y quemándolos. Un día fueron sus amigas a visitar a la bruja, pero ella lo único que quería era que su castillo estuviera impecable como siempre. En realidad quería estar sola. La bruja le iba a preparar un especial budín de erizos a sus amigas, que eran bastante envidiosas. Un día, la bruja vio a Zen dejando uno de los papelitos y le amarró un cordelito invisible a la pata izquierda para seguirla. La bruja, mientras iba siguiendo a Zen, pensó en hacerle algunas maldades al solitario para que dejara de mandarle tantas cartas. Pensó en esconderle los lápices, o mejor, desaparecerle los dedos, o mejor, los ojos, o mejor aún, desaparecerle el pensamiento para que no pudiera pensar en las palabras de amor. Cuando la bruja llegó a la casa del solitario, se puso colorada y más hermosa de lo común. Luego, en el capítulo 10, vimos el encuentro. Cuando el solitario abrió la puerta y vio a la bruja, no lo podía creer, creía que estaba loco y que estaba viendo visiones. La bruja, por supuesto, lo miró sin parpadear como estaba acostumbrada a mirar a la gente. ¿Y por qué el solitario le escribía? Le escribía porque se le trababa la lengua al hablarle, porque era muy tímido. Cuando la bruja conversó con él, el solitario le propuso subir a su escritorio para leerle algunos anónimos, y la bruja dijo que sí. Subieron al último piso de su casa y el solitario le leyó 178 anónimos de amor.
Luego se enamoraron y fueron juntos hacia el almacén de la esquina. Finalmente teníamos que responder, ¿qué pensaba Send al ver a la bruja y al solitario? Send pensaba que este cuento tenía un final feliz. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que tienen que tener todas las preguntas en el cuaderno. Un abrazo.